continuar un minuto? Rodri. Sí, puedo continuar, sí, cómo no. Dale. Hola. Hola. Bueno, muchachos, Hola. ¿cómo ven? ¿Han visto alguna diferencia con lo que les he dado yo o todavía no? Sí, hay muchas cosas como que amplió mucho con las proteínas o ponerle la diferencia de la subclasificación de los linfocitos T, esa no las habíamos visto. Claro, los linfocitos nulos no lo habíamos visto. Los B y los T sí los vimos. Y ahí me quedó una duda porque el profe Sí. dijo de que los linfocitos B se forman y se diferencian solamente en la médula ósea. Y usted había dado que maduraban en el vaso. ¿Los linfocitos T? No, los linfocitos B. Los linfocitos B. Yo te dije que maduraban en el vaso. Sí, y el profe dijo recién que se forman y se diferencian en la médula ósea. Bien, igual tanto los linfocitos B como los T se forman en la médula ósea, ¿no? Lo único que los diferencia es dónde van a madurar. Ahí igual cuando vuelve el profe le consultamos, que creo que ya volvió, fue cortito. Pero sí, los T terminan la maduración o su diferenciación en el timo y los B en el vaso, pero ahí le terminamos de consultar. Sí, eso es normal, que vaya a profundizar en unos otros temas, pero yo le preguntaba en algunas si se haga contradecido como eso que me dijiste, que está bueno, y en algún otro conocimiento, concepto. Acá. Profe. Perdón. Sí, Profe, ¿puede volver a explicar lo de la histamina? Espérense un segundo que vamos a silenciar por un segundo al otro profe. Ahí está. Lo de la histamina, ¿eso se lo explicó el profe o no? Sí. Ah, bueno. Ahí le preguntan de vuelta a él que le explique bien lo de la histamina. Profe, otra consulta. En los neutrófilos, el Sí. profe acaba de nombrar un montón de enzimas y todo eso que tampoco lo habíamos visto, que eran tipos. Bien. Ajá, profundizó en eso. Claro, eso entra también todo en el parcial, ¿no? Sí, entran todos los temas, por ejemplo, eso pasa y pasa mucho. Por eso damos temas a veces repetidos, se profundiza y obviamente sí, todo lo que se dé se puede tomar. Por ahí, como le dijo el profe, hay ciertas proteínas que él mismo le nombró, que dijo, no, se lo decimos más como de cultura general, pero no es que, no es que sí o sí él pretende por ahí que se estudie otra o focalice en otras cosas. Ahora acabo de tomar asistencia y ahí le preguntamos, Javi, ¿estás online? Yo estoy. Rodri, miren, con respecto a las enzimas que tienen vamos por las preguntas que hicieron, con respecto a las enzimas que tienen los neutrófilos, son un montón de enzimas, ¿sí? Siempre recuerden que los gránulos azurófilos lo que tienen son como son lisosomas, son enzimas hidrolíticas. Eso, acuérdensela, que esas enzimas hidrolíticas lo que tienen es una función de producir hidrólisis de la membrana, ya sea de las bacterias, ¿sí? De membranas en general, y por eso también matan células, porque al producir una hidrólisis de los puentes hidrógenos, de los puentes hidrógeno, entonces ahí, al destruir esas uniones, justamente es donde se mueren las células y se produce el pus este. Y después tienen las específicas, que las específicas justamente son para la función bactericida que tienen contra
Es decir, por un lado, rompen la membrana para que pueda entrar después la sustancia bactericida, que son las aminoperoxidadas, todas estas colagenasas, elastasas y todas esas, que no me interesa que las sepan. Sí, recordar. Las inespecíficas son enzimas hidrolíticas, destruyen puentes hidrógenos, y esos puentes hidrógenos les van a abrir entradas a través de la pared de la bacteria o a través de la misma pared de la célula, por eso se muere. Y después van a ir a atacar las otras enzimas que tienen, que son un montonazo y que no me hace falta que las sepan. Sí, por ahí una amiloperoxidasa, porque, a ver, las amiloperoxidasas destruyen las uniones, tienen como agua oxigenada. ¿Ah? Vieron que a ustedes se les cae agua oxigenada de varios volúmenes en la mano, y inmediatamente esa zona se quema. ¿Por qué? Porque destruye los puentes oxígeno. ¿Ah? Entonces, tienen como si fuera esa misma amiloperoxidasa que va a destruir los puentes oxígenos que tienen las células entre sí, las uniones de las membranas, y así también ayudar a matar. Después habían hecho una pregunta con respecto a histamina y heparina. La histamina justamente es un vasodilatador, y lo que hace esta histamina es permitir que lleguen otras células, por dilatar los vasos, que lleguen otras células para el lugar donde se está produciendo eso. Por eso la reacción inflamatoria que hay grande, ese edema que se produce en una reacción alérgica, que puede terminar con un edema de glotis y cerrarle la glotis al paciente y morirse, ¿viste? O cuando, por ejemplo, en el asma, justamente, que es un tipo de una respuesta exagerada a un alergeno, en donde intervienen estos basófilos y liberan esta histamina, y se produce todo este edema que empieza a faltarle el aire al paciente. Justamente producen vasodilatación, pero a su vez producen esa histamina también produce broncoconstricción, y por eso es que le empieza a faltar el aire al paciente. Por eso se utilizan estos antihistamínicos que tratan de contrarrestar el efecto de la histamina. Esas sí las tienen que conocer, la histamina y la heparina, que es un anticoagulante, justamente porque en esta rémora, o que se produce por la dilatación del vaso sanguíneo, ahí puede haber movimiento de sangre envolvente, y cuando la sangre usted la empieza a envolver, lo que le empieza a pasar es que se empieza a trombosar y se empieza a producir un coágulo. ¿No? Entonces, para evitar justamente esta coagulación sanguínea, es que también estos gránulos eliminan heparina. ¿No? Entonces, el efecto no es antiheparina. Fíjense que ningún antihistamínico tiene antiheparina, sino que es antihistamínico, justamente para producir esto, que en realidad esta respuesta desmesurada a la histamina, que en realidad es para protegerlos, pero que en un momento puede ser trágico. ¿Ah? Eso creo, no sé si habían otras preguntas. Sí, Javi, los linfocitos B que se generan en la médula ósea Y se diferencian en la médula ósea. después se dirigen al vaso y a Sí, los ganglios linfáticos, ¿no? A los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Pero a diferencia del T, que se diferencia en el timo, ¿sí? Estos directamente se diferencian en la misma médula ósea, y de ahí van a ir a los linfáticos, a los órganos linfáticos secundarios, donde van a desempeñar la función de estos órganos. ¿Ah? Genial, genial. Entonces ahí, chicos, corrijan esa parte. Yo les había puesto que maduraban en el vaso, y no, se diferencian en la misma médula y después se dirigen a los ganglios linfáticos y bueno, y al vaso también. Sí. Eso para que corrijan. Y cuando pasan al tejido conectivo, estos linfocitos B se diferencian en plasmocitos o células plasmáticas, ¿ah? Que también producen inmunoglobulina. ¿Ah? ¿Sí? ¿Seguimos? Chicos. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿dónde maduran los linfocitos B? En la médula ósea. Nacen y se diferencian en la médula ósea. ¿Ah?
Profe, entonces cuando migran, los linfocitos B se denominan plasmocitos. Cuando migran